Buenas. ¿Estamos en directo? Sí, estamos. Estamos en directo. A ver. Que me voy a poner aquí el directo también para controlar. ¿Nos están escuchando? Debería. Ah, bueno, ellos van con retraso aún. Sí, de 30 segundos. Solo van a ¿Qué tal, escuchar. gente? Vamos a ver. ¿Se escucha bien? Alfredo, a mí se me escucha ¿Se abajo. te escucha bajo? Vale, pues tendrás que ajustarte. Qué raro. El otro día se me escuchaba bien. ¿Te puedes ajustar en el OBS? Vamos a ver. ¿Se escucha bien? Pi, córtate la... ¡Qué barba! Si no tengo barba. Estos son patillas. Ya ves. Vale. Estamos por aquí todos. De hecho, no hemos hecho pruebas de que se vea bien lo de las pantallas y los rombos, ¿no? Lo de... Oh, sí, lo he hecho veces. Ah, bueno. Pues si tú lo has hecho, yo me fío de ti. Vale. Ahora, Pues bueno, ¿qué tal se me tú oye ahora? avísame cuando... Yo diría que un poco. Vamos a ver. Bien, sí. Sí, yo creo que sí. Si no dicen nada, eso sí. Vale, pues bueno. Podemos empezar, ¿no? Bueno, primero de todo, bienvenidos a todos. Gracias por pasaros aquí a aguantarnos un rato. Todo eso. Vamos, bueno, sí, sobre todo aguantarnos. Como bien pone en el título, pues vamos a hacer un taller de introducción a Python y repito, introducción, ¿vale? O sea, de hecho me gustaría, de los que estáis, si podéis decir más o menos por el chat qué nivel tenéis de Python, de no tengo ni idea, Julio, algo he tocado, soy un máster Vale, me he del pasado. lenguaje. A ver ahora. Vamos a ver. Medio, medio, Picótate la barba, que es un normal. ya, poquito, ¿no? No tengo ni idea, vale. Bueno, bien, vale. Bueno, para los de medio, la primera parte, pues que ya les sonará, pero bueno, quizás alguna cosa nueva aprendan. Y luego ya vamos a hablar de ejemplos. Y a mí, o sea, teníamos intención de hacer una tercera parte que era proponeros un proyecto, pero como no hemos acabado de decir tampoco qué proyecto mandar, o qué recomendar, no sé, un poco yo creo que mejor discutiéndolo con vosotros, a ver qué os interesa. Y podemos, bueno, también resolver dudas, lo que tengáis, y vemos también si organizamos un taller más avanzado más adelante, si os interesa de un tema concreto dentro de Python, vamos, un poco lo que os mole a vosotros. Así que nada. Bueno, cuando quieras, Alfredo, empezamos. Vale, Pues, pues... Primero Pío os va a explicar algunos los básicos de Python, así que... sí, bueno, de hecho, espérate, porque voy a abrirme el repo. Que por cierto, luego no lo hemos hecho, pero bueno, os pondré por aquí el enlace. Este repo luego lo moveré a Core. Vale. Deberías tener acceso público. Está aún en construcción. Y nada, antes de nada, bueno, eso, contexto. Bueno, el taller esto ya lo sabéis, está pensado un poco para estas actividades online. Mi idea es ir expandiéndolo un poco más adelante, seguramente el año que viene lo repetiremos con algunas modificaciones, ir metiendo también las partes más avanzadas, ir viendo a ver qué os gusta más, qué menos, ir así construyendo una guía que se quede también en forma de repositorio para la gente que quiera aprender Python de cero. Entonces, requisitos. Sentimos, no lo hemos avisado, es verdad. Pues porque básicamente yo creo que se nos ha olvidado de Sí. poner como requisitos previos, obvio, tener Python instalado. Los que uséis Linux o Mac ya lo tenéis por defecto. Esto podéis comprobarlo, bueno, de hecho eso sí que lo puedo enseñar. O sea, en Windows no tengo ni idea, así que ahí me voy a fiar de la experiencia de Alfredo. Vamos a poner esto, pantalla completa.
¿vale? Si hacéis, bueno, lo de siempre, ¿no? Python menos versión, podéis tener la versión que tenéis instalada. ¿Cuántos tenéis instalado Python? También estaría bien que me contestaseis eso por el chat, por saber si ya la hemos liado de primeras o vamos bien. Vamos a ver. Sí, bueno, entiendo que si tienes PyChart tienes Python, entiendo. Sería un poco raro tener PyChart sin Python, ¿no? Con los La verdad deberes. es que Sí, sí. más deberes para el telecole. Estamos todos a tope. Bien, No Mike, estaba siempre haciendo preparado. Vale, venga. Bueno, pues de los que queráis toquetear, no pasa nada. O sea, los que no tengáis Python ahora, no pasa nada, porque aunque el taller es muy manos en la masa, en plan de vamos a ver código sobre todo y demás, lo tendréis subido en el repositorio, entonces cualquier cosa que queráis consultar, pues ahí, y al final da un poco igual que ahora mismo no estéis copiando lo que hago o toqueteando como tal, porque luego la cosa es que lo hagáis por vuestra cuenta, ¿no? Y que os propongáis un proyecto y aprendáis más, así que no hay problema. Pero bueno, en ese caso, repaso de requisitos que no hemos dicho, lo sentimos. Eso, tener Python 3 instalado. Tenéis aquí una maravillosa guía en el repositorio que os lleva a Real Python, una de las, para mí, mi página, una de las páginas favoritas de guías y tutoriales. Un tutorial perfecto de cómo instalarlo en todos los sistemas, incluido Windows, del cual no tengo ni puta idea. Así que la podéis seguir e instalarlo, es súper fácil. Repito, no hace falta que lo hagáis ahora, si lo queréis hacer mientras nos escucháis, no pasa nada, porque en la primera parte del taller es más conceptual que otra cosa, tampoco creo que haga falta estar ahí focuseado. Luego más adelante igual sí. Y tener alguna consola o algún editor de texto disponible en el caso de que queráis seguir el taller programando y metiendo las cosas por vuestra cuenta. Tienes la 2.7, pues instala ya Python 3 porque Python 2 está muerto. Ya no vale la excusa de, no, es que yo programo en Python. No, ya Python 2 no, por favor. En la Windows Store, Dios, qué desgracia. Bueno, vale, pues nada, pues perfecto. Bueno, pues habiendo dicho eso como requisitos tenerlo instalado. Repito otra vez que no hace falta, pero si queréis toquetear, pues con eso. Y también he puesto aquí unas herramientas recomendadas. Una de ellas la vamos a utilizar nosotros hoy para enseñaros un poco el código de una forma más interactiva, que es Jupyter Notebook, ¿vale? Que es un Python IDLE, o sea, un IDLE es como un entorno de desarrollo interactivo para aprender. Python tiene el suyo propio, que es, o sea, de hecho, vamos a ver por consola, ¿no? Si yo aquí entro en una consola y hago Python, lo que me abre esto es el IDE de Python, ¿vale? Porque yo aquí puedo ya trabajar con Python, ¿no? Puedo decir 10 más 2, 12, wow, y tengo una calculadora, fíjate, ¿eh? Por si no quieres tener una calculadora, pues puedes tener Python, muy útil todo. Pero bueno, esto que aquí te permite hacer de todo, ¿eh? Te permite hacer importaciones, te permite, o sea, uy, yo y mi teclado. ¿No? Por ejemplo, si yo hago esto A igual a 10 y luego hago A, pues tengo ahí la variable, o sea, es un entorno de desarrollo y aprendizaje perfectamente válido. ¿Qué pasa? Que Jupyter Notebook es eso, pero vitaminado. Entonces nos da bastante... No es un IDE, es un IDLE, Néstor. IDLE. IDLE. ¿Ves aquí? IDLE. Y eso, y Jupyter lo que nos hace es tener un poco eso, pero vitaminado. Luego, Visual Studio Code, un editor, muy buen editor de código, en mi opinión, porque tiene una comunidad bastante buena detrás y un montón de plugins para hacer un montón de cosas. En su forma base es como Atom o editores similares. Y si vas metiendo plugins, al final acabas teniendo un IDE, lo que pasa que 50.000 veces más ligero. Por lo tanto, bien. Sí, la pronunciación es lo que hay, Néstor. No estamos aquí para ser profesionales. Y finalmente PyCharm, que es sin duda, y yo creo que no hay discusión y quien me lo discuta vamos a tener un conflicto, el mejor IDE, esta vez sí, de Python, desarrollado por JetBrains, tiene de todo. Sería el equivalente quizás a los que le suene más de la universidad IntelliJ, que sería el de Java. Pues PyCharm es el IntelliJ de Python y viene con todo, lo instalas y tienes todo lo que necesitas. Así que nada, ahí como herramientas recomendadas, ¿no? Ese Por cretino si os usa queréis Vim, poner. a por él.
Sí, yo es verdad. A ver, yo vengo de Bing y precisamente por eso soy bastante anti-IDEs. O sea, yo uso mi Visual Studio Code porque al final, bueno, me cansé un poco de configurar los entornos de Bing, así que caí en Visual Studio Code, pero es como el punto intermedio entre no caer en los IDEs súper pesados, que no, no. A mí me gustan los editores ligeros, sí, sí. Pero bueno. Y nada, ya no me enrollo más, que me enrollo un montón. Y podemos pasar un poco a qué vamos a dar, ¿no? Bueno, una primera introducción a Python. El IDLE de Python ya lo hemos enseñado, es lo que he dicho, es muy sencillo, repito, o sea, desde cualquier consola lanzas Python y te saca este entorno súper básico para poder hacer operaciones, para poder, o sea, puedes de hecho hacer todo un programa entero aquí, lo único que pasa que es un IDLE bastante básico y bueno, no te da mucho juego, ¿no? Ahora veremos cómo es Jupyter y las ventajas que nos da. Perdonad si a veces no os miro cuando hablo, porque aquí tengo la cámara en mi pantalla secundaria y mi pantalla principal está aquí, porque está con el portátil y bueno, se hace lo que se puede, ¿vale? Así que nada. Y eso, como he dicho, pues esos primeros 2 puntos, y luego vamos a los básicos, bueno, tipos de datos, strings, lista o lo típico de un lenguaje de programación, loops, Python Comprehension, que es una cosa muy guay, que ya veréis, cómo se manejan excepciones, importaciones, funciones y clases. Pum. Con eso, o sea, si tenéis eso claro de base, ya podéis construir lo que queráis. Para dar un poco más de profundidad y que lo veáis puesto ya en ejemplo, sí que hemos cogido algunos ejemplillos. Aquí, bueno, esto está desactualizado porque al final no hemos hecho el de. Ha hecho Alfredo uno de. ¿Cómo se llama? El de las bombas. Ay, Caminas. el Buscaminas. Buscaminas, eso. Ha hecho un Buscaminas, o sea que guay. Y también tenemos un PySnap, que era un ejemplo muy sencillito de script. Los que quizás estuvisteis en el taller de Néstor, ¿os acordáis que enseñó un programa que se llama Snap y que de hecho lo hemos utilizado también en este directo, que te hace como la cuenta atrás, ¿no? Hasta la fecha. Pues lo que hemos hecho es la versión Python de un script que hace lo mismo, que te abre un fichero y te va sustituyendo en ese fichero el tiempo que queda, ¿no? Para la fecha que pongas. Para que veáis un ejemplo muy sencillo. Bueno, os quería mostrar también algún ejemplo un poco más avanzado y como dije, la parte de hacer el proyecto, proponeros un proyecto un poco más tal, pero bueno, entre una cosa y otra no ha dado tiempo. Yo sí que lo seguiré extendiendo, es decir, actualizaré este repo cuando estén esas cosas metidas y ya veremos si más adelante hacemos otro taller un poco más avanzado, así que no pasa nada. Y bueno, por último, nada, de recursos, por si os queda alguna duda, queréis indagar un poco más en profundidad de lo que vamos a hablar, tenéis la guía de Python 101, que es la que nos ha inspirado, bueno, que me ha inspirado bastante con la parte de Basics. Leer Python de Hard Way, que es una forma muy guay de aprender Python. Automate Boring Stuff with Python, que es un libro bastante conocido y tienes la versión digital de forma gratuita. Y bueno, la página de Real Python, que ya la he enseñado, en la que hay un montón de guías sobre un montón de temas de Python, librerías, frameworks, de todo. O sea que por ahí lo tenéis para quien le interese. Y nada. Y ahora sí que sí, bueno, podemos empezar con los basics. Voy a leer a ver un poco el chat, a ver qué pensáis. Vale, si se usa igual, sí, pues sí, lo sé. De hecho, yo, o sea, dentro de Visual Studio tengo el editor de Vim puesto. O sea, la forma de manejarse de Vim por costumbre mía. Pero sí, está bastante guay. Sí, el comando de Python estaría bien tenerlo como variable. Sí, sí, en general es recomendable tener lo que sea que instales, que lo quieras llamar desde consola, sueles tener que tenerlo en paz, sí. Pero bueno. A no ser que te guste eh, ir hasta archivos.x66 o lo que sea y tener que meterte en la carpeta donde lo has instalado, porque yo diría que es un poco exacto. coñazo. Sí, bastante. Hacerlo continuamente. Pero nada, bueno, veo que bien por ahora. Vale. Pues nada, pues empecemos así. Bueno, primero de todo, introducción un poquito, ¿no? Python. No soy experto en la teoría, o sea, si queréis meteros la historia y demás, hay por ahí bastantes guías que explican de dónde vino Python y demás. Pero bueno, yo lo voy a definir en mis palabras y en mi experiencia usando a Python. ¿Qué es Python en realidad? Python es un lenguaje construido, inspirado, diríamos, C, C++, por así decirlo, pero hecho de forma que es súper sencillo. O sea, la curva de aprendizaje de Python es súper sencilla. Es un lenguaje o sea, no tipificación fuerte, en el sentido de sí que se puede tipificar, o sea, sí que se puede definir tipos, pero no es necesario. Las variables pueden tomar
cualquier valor y cualquier tipo y son mutables de valor y tipo, o sea que eso te da una, bueno, te da una ventaja, pero al mismo tiempo también te da cierta desventaja en el sentido de que no te trata como si fueses imbécil, lo cual hay gente a la que le gusta porque para aprender es más fácil que, oye, te salta un error de, "Ch, esto era un string y estás intentando meter un int, ¿no? Un entero. No lo puedes hacer, ¿no? Aquí Python se lo va a tragar. O sea, te dará problemas luego cuando lo hagas dentro y cuando una función espere recibir un int y tú le metas un string, explotará. Pero ahí eso, no te trata como un imbécil. Si la cagas y te pegas la hostia tú solito. ¿Qué tiene bueno? Bueno, a la hora de la sintaxis, algunos ya lo sabréis, Python no es un lenguaje encorchetado, no sé cuál es el término exacto. El otro día lo hablábamos y tampoco nos venía el término. Es un lenguaje o sea, que funciona por indentación, es decir, los bloques de código se diferencian por la indentación, básicamente. Eso lo veremos cuando veamos los bucles y los condicionales, cómo funciona, pero eso es muy sencillo, entonces es muy limpio de leer, la verdad, y eso hace que sea bastante fácil de aprender. Luego, Muerte al ¿qué punto y tiene? coma. Bueno, al punto, claro, también, muerte al punto. Exacto, no hay punto. Y esto te juega una mala pasada cuando vuelves a lenguajes, ya sea Java o similares, que se te olvida todo el rato de poner punto y coma porque estás tan acostumbrado a que la vida sea tan maravillosamente limpia que es como horrible volver a. O sea que una vez te acostumbras a Python, hay cosas que dan mucha tela de otros lenguajes, pero bueno. Y luego, como digo, otra de las grandes cosas que tiene, bueno, Python es un lenguaje bastante versátil porque es al mismo tiempo, o sea, no está encasquetado en un paradigma de programación. eh, para los que igual no sepan de lo que estoy hablando, no lo sé tampoco. A estas alturas deberéis saberlo, pero no es un lenguaje ni funcional ni orientado a objetos. Puede ser ambas cosas a la vez. O sea, puede ser una cosa, puede ser la otra, o puede ser ambas a la vez. Esa es una de las cosas también muy guay a la hora de construir software con Python, es que puedes trabajar con objetos y clases o puedes trabajar todo con programación funcional y con programación funcional muy extrema, con generadores, con cosas bastante chulas. ¿Y qué más? Bueno, luego leo porque si no me distraigo. Eso, que no está encasquetado y además hay una gran comunidad detrás que a base de librerías y módulos que han creado la gente, la verdad es que está prácticamente todo hecho en Python. O sea, es muy raro. Pasa cuando haces ya, yo que sé, productos más avanzados en empresas o así, que igual hay una solución muy concreta que tienes que hacer tuya propia, pero hay un montón de cosas, pero un montón que ya están hechas. En serio, que no hay que reinventar la rueda, que ya alguien ha hecho para ello, sino para hacértelo entero, para facilitarte la vida. En el tutorial veremos, o sea, en el taller más adelante veremos algún ejemplo de esas librerías y cómo te soluciona la vida. Pero sobre todo es eso, hay un montón de comunidad y además en los últimos años, como se ha popularizado un montón para temas como por ejemplo inteligencia artificial, yo creo que podría decir sin duda que de los lenguajes que se utilizan para software, porque luego ya hay lenguajes como R o así que también, pero R es más de analítica bueno, trabajar para matemáticos y hacer notebooks, no tanto para poner algo en producción. De los lenguajes de eso, para puesta de software en producción, es el que más comunidad y más librerías tiene de tema de ciencia de datos, o sea, de inteligencia artificial, análisis y demás. Y es una pasada la de cosas que hay construidas en Python. Si os interesa, seguramente, no sé si este curso, pero el curso que viene, yo ya tenía desde hace un tiempo pensado hacer un taller solamente centrándome en ciencia de datos con Python, que es muy guay. Empezar es súper sencillito y luego hay un montón de cosas por las que tirar. Así que eso. Y nada, de nuevo me he enrollado un montón, lo siento. Pero eso, que Python, tío, que es muy guay, que ojalá os guste y que os convirtáis en unos Pythonistas como yo, que soy un enfermo. Y bueno, vamos a enseñaros la palabra de Python. ¿Conocen ustedes la palabra de Python? Exacto, vamos a leer, a ver. Sí, indentación, exacto, con el tab, efectivamente. Sí, Visual Basic, yo creo que lo vi así de pasada en una práctica de la carrera, no sé, tampoco sé mucho. Sé que hay otros lenguajes, no sé, por ejemplo, otro día me enseñaron Kotlin y no sé si igual estoy diciendo una barbaridad, pero creo que Kotlin también es lenguaje indentado, si no me equivoco, lo cual mola, la verdad. Para el que le guste Java, pues al menos tiene una versión mejor de Java. Y nada. Vale, bueno, pues no decís nada más, así que podemos empezar. Bueno, esto es el entorno de Jupyter Notebook, ¿vale? Jupyter es una librería bueno, una librería, es un framework dentro de Python. Para instalar cualquier cosa en Python, cosa importante,
bueno, iba a enseñar más adelante, pero lo puedo enseñar ahora, ¿vale? Python tiene un gestor de paquetes que es pip, ¿vale? Aquí tienes comandos, los comandos de pip. ¿Vale? Instalar algo en Python, o sea, quizás si alguno venís de Node o así os sonará un poco npm, pues un poco por el rollo. Es tan sencillo como pip install y el módulo que sea, ¿no? Por ejemplo, Jupyter creo que es así. Me dirá que ya lo tengo o no. Bueno, me lo he instalado porque no lo tengo instalado de base, pero mira, es muy sencillo, ¿no? Pip install un módulo, te instala todas las dependencias, todo lo que necesitas. Es súper sencillo. Y luego, cuando veamos importación lo veremos, que importar es igual de sencillo. Entonces, Y luego me gustaría decir también que en Windows es exactamente igual. pip, ¿vale? me imagino, ¿no? Que funcionará igual. Sí, únicamente que o tienes el entorno virtual activo y te detecta el pip estés donde estés o por variable de entorno. Pero que yo recomiendo lo del lo de la variable de el entorno virtual. Pero Sí, funciona sí, igual. Funciona exactamente igual que sí, en sí. Windows. Sí, bueno, de hecho, en este taller no vamos a ahondar mucho en los IPs, pero quizás en el avanzado podría meterme más de las distintas formas, ¿no? De manejar entornos, de manejar requisitos de un proyecto. O sea, hay un montón de opciones y cosas bastante chulas, avanzadas. Que son interesantes, como dice Alfredo, lo de los entornos virtuales yo creo que es clave a la hora de desarrollo software, o sea que sí, que lo podríamos ver. Pero bueno, nada, simplemente era por enseñaros eso, que cualquier módulo, librería que queráis instalar, pues es tan sencillo como pip install y la fórmula que identifica. Con una búsqueda en Google, cualquier, o sea, literal, si estáis viendo algo, decir yo que sé, Django, por ejemplo, que es el framework más grande de desarrollo web en Python que hay, pues queréis instalar Python, literal que buscáis Python install Django y te da la fórmula, no cuesta mucho. O sea que es una búsqueda de Google de distancia. Así que nada, como decía, Jupyter, ¿vale? Es un entorno de desarrollo y aprendizaje bastante guay porque digamos que funciona mediante este tipo de archivos, los de IPython, ¿no? Que es como un Python dopado, bueno, modificado en ciertas cosas, ahora lo veremos. Y es bastante guay porque dentro de un entorno cerrado de notebooks, ¿vale? Que son estos documentos, podemos mezclar Markdown y celdas de código, ejecutar cualquier código de forma aislada, construir scripts enteros, da igual, o sea, vale para muchísimas cosas. Lo interesante es que para enseñar o para estar aprendiendo a hacer pruebas sin montarte tú un script o un proyecto entero con librerías y demás, viene muy bien y para este caso nos viene genial. Así que vamos a trabajar en él y vamos a empezar con las bases. Pregúntame aquí qué es un entorno virtual. A ver, ¿cómo lo explico? Si tú tienes o sea, tú normalmente en tu sistema tienes una serie de programas instalados y en el caso de, por ejemplo, pongamos ya dentro de Python, ¿no? En la carpeta de librerías de Python del sistema, lo que tú vayas instalando con pip install se te van guardando ahí. Entonces tú tendrás, pues eso, que si Jupyter, que si, yo qué sé, Scikit-learn, Django, ¿no? Por decir librerías. Y ese es como el entorno del sistema. Lo que te permiten los entornos virtuales es crear entornos, como dice el nombre, virtuales, es decir, que no es el entorno del sistema, sino que son como falsos entornos que tú puedes cargar en un determinado momento y tener todas tus dependencias y tus librerías con las versiones que necesites instaladas cuando la necesites, y cuando quieras cambiar a otro entorno con otras versiones, otras librerías, lo que sea, pues es eso, cambias entre entornos, no tienes que estar desinstalando e instalando cosas en tu sistema. Para eso te sirve. No sé si lo he explicado demasiado bien. No sé si, Básica- Alfredo, tú tienes una explicación mejor, pero a ver, por poner un ejemplo, hay una librería que se llama Requests, que supongamos que en mi ordenador tengo dos proyectos distintos que utilizan la librería Requests. Vale, sin entorno virtual bastaría con instalarlo en el sistema y ya está. Pero hay un problema, y es que si yo quiero tener la librería Request en un proyecto con una versión X y en el segundo proyecto con una versión Y, si lo instalo de base en el sistema y no tengo ningún entorno virtual, no es
no me va a funcionar porque porque hay conflicto de versiones y en teoría un proyecto Exacto. tendría que estar utilizando otra. Entonces, lo que hace el entorno virtual es crear como un ejecutor de un exe de Python distinto con otras librerías, a grosso modo, siendo Es muy que es bestia. sí, es una instalación distinta. Claro, De hecho, si quieres tener distintas versiones de Python, o sea, puedes tener 3.7, Python 2. Bueno, 2 no. Python 2 no, ¿vale? No, nunca más. Pero uy, pongamos ha, que quieres tener por algún ha sonado motivo muy Python fuerte esto. 3.5 y Python 3.8, pues puedes tener un entorno virtual con Python 3.5 y un entorno con Python 3.8 y con las librerías que quieras. Y según el proyecto, según lo necesites, puedes cambiar entre uno y otro y no tienes que estar desinstalando e instalando cosas en tu sistema. Por lo tanto, es mucho Sí, más fácil de manejar. esto. Hay muchos gestores de entornos virtuales de Python. Uno de los más conocidos es PyEmp, que es yo creo que el más usado. Otro un poquito más pesado, pero que está bien para, por ejemplo, cuando te metes en temas de ciencia de datos, es Conda, Anaconda, que es en realidad es todo un framework, pero bueno, también gestiona entornos virtuales y funciona prácticamente igual. O sea que no hay, se puede instalar a partir de un archivo de requisitos, lo que sea, es lo mismo. Y ambos van muy bien para gestionar entornos virtuales. Pero eso, bueno, esperemos que te hayamos resuelto la duda. Así que nada. Vale, pues bien, volviendo de nuevo a lo que estábamos de las bases de Python. Ya lleváis un rato viendo esta pantalla, la verdad, o sea que seguro que ya le habréis echado un ojo. Pero eso, bueno, aprendamos un poco, ¿no? Cosas básicas. Ya os lo he enseñado por la consola, pero en Python. ¿Cómo hacer el Hello World de Python, ¿vale? Por qué tengo esto aquí? De hecho, voy a hacer una cosa, porque me gustaría, que no me acuerdo. Espérate. Esto es lo que quería, sí. ¿Restar? ¿No? Que quiero limpiar todas las celdas, que debería estar esto, el output clears. Esto es lo que quería. Vale, perfecto. Vale, para que podamos hacerlo un poco de cero. Bien, como digo, el hello world de Python, ¿vale? ¿Por qué lo pongo aquí? Para que entendáis muy sencillo. ¿Cómo se asigna una variable en Python? Como dije ya hace un rato, Python no es un lenguaje estrictamente tipificado, o sea que cuando defines una variable, tú no tienes por qué definir cosas como int var, que estamos acostumbrados a otros lenguajes, ni nada por el estilo, ¿no? Tú tienes una variable, en este caso, pues eso, var, y quieres que sea un string, pues le dices que var es un string, ¿vale? Y si imprimo var ahora, pues tendré un string, básicamente. Que de repente quiero que var sea un entero, pues te asigno que es un entero y de repente es un entero. Por eso es mutable, ¿vale? Esto te da, como ya dije, mucho juego y al mismo tiempo, pues hay que tener cuidado con también como que te la pueden colar, ¿no? Sobre todo con los inputs de usuario y ciertas cosas, pero al mismo tiempo es muy guay porque no tienes que estar pensando todo el rato en lo que va a ser una variable. Así que te permite jugar muy sencillo. Y bueno, también como otra forma fácil de enseñar, bueno, aquí veis que si pongo, como esto es un IDLE, o sea, un entorno de desarrollo y aprendizaje, si yo asigno un valor a una variable y luego me imprime el valor, esto en un script lo conseguiríamos con la función print, el print de toda la vida, el printf, en C es printf, ¿verdad? Ya ni me acuerdo, ¿eh? Pero con Java no me acuerdo, pero bueno. Eso, que te permite imprimir el contenido de variable y es lo que. Pero nosotros vamos a trabajar más bien con ambos, ¿no? Bueno, más adelante tengo hecho, de hecho, con prints para que podáis, si lo estáis corriendo vosotros en un script o demás, para que os lo impriman también por pantalla, pero funcionaría igual. Así que nada, Hello World de Python, muy sencillo, entender que eso, asignar una variable es tan sencillo como elegir un nombre, el contenido, el asignador y ya lo tienes. Y puedes mutar entre distintos tipos, ¿vale? Tipos de Python, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Pues de datos. Hay, por supuesto, muchos más, pero aquí tenemos como los más básicos, los más usados. Pues el entero, ¿no? Un decimal, o sea, un float, ¿vale? Y cómo se asignarían también, por cierto, que por eso lo he puesto por aquí. La string, esto puede ser con comillas simples o con dobles, ¿vale? Más adelante en lo de string lo veremos también, pero si hago esto también vale, o sea, eso sigue asignándose como un string. Un boolean, listas, tuplas y diccionarios, ¿vale? De nuevo, hay más tipos que esto, hay tipos más avanzados también, que están construidos por encima de esto, se hacen cosas concretas, pero lo básico que más vas a usar son estos tipos que están aquí recogidos.
Y hay poco más que saber. Ya, como digo, aquí están, para que veáis cómo se llama al tipo concretamente, ¿no? Si yo le digo una variable, por ejemplo, number, que está asignada como un entero, y digo type number, pues me devolverá el tipo, ¿no? Pues están puestos aquí. Estos serían los nombres que tiene cada uno de los tipos. Y también hay que tener esto en cuenta a la hora de, bueno, variables protegidas o nombres protegidos, obviamente, no puedes llamar una variable int, ¿vale? Bueno, por poder puedes, pero no deberías llamar una variable int porque es un nombre protegido. Entonces ahí puedes hacer algo como barra baja, que es el estándar en Python, y ahí sí que ya asignarlo con lo que quieras, ¿no? Pero bueno, eso, tipos de datos, ¿vale? Como veo, bueno, pues eso, el número entero, pues un entero, el pair, que es un tuple, ¿vale? Si queremos comprobar si una variable es de un tipo concreto, podemos utilizar la función por defecto de isInstance, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿De qué viene esto? En Python, en realidad, todo es un objeto, ¿vale? Absolutamente todo es un objeto. Es decir, cualquier cosa que declaras es una instanciación de una clase. Cuando estamos diciendo que algo es de un tipo entero, lo que estamos es instanciando un entero, de la clase entero que está construida por defecto en Python. El que todo sea un objeto nos permite hacer algunas cosillas bastante guays que veremos más adelante. Entre algunas cosas, pues, por ejemplo, que prácticamente casi todo tiene métodos, que ya veremos con los strings y demás, pero también a la hora de trabajar con ellos, pues todos tienen constructores, podemos extenderlos, o sea, es muy fácil trabajar con los tipos de Python y extender y crear nuevos tipos. Y como todo es un objeto, em, todo es una instancia, o sea, cada variable es una instanciación de un tipo de dato, por lo tanto, la forma de comprobar si algo es de un tipo es realmente comprobar si tu variable es de la instancia, o sea, es una instanciación del tipo lista, o sea, de la clase lista en realidad, ¿no? En este caso, pues como hemos dicho que cart está inicializada como una lista, pues nos dice que sí, ¿no? Muy sencillo. Vale. Luego, interesante, a la hora de castear, ¿no? Es tan sencillo como coger sería como si estuviésemos inicializando, o sea, como si estuviésemos utilizando el constructor de la clase para castear, y es realmente lo que estamos haciendo. Si tenemos una variable que antes era un número, como era nuestro caso, que le habíamos declarado que era del tipo int, un 9, pues hacemos string number, ¿vale? Y de repente, ¿is number a string? No, porque es number sin castear, pues es un entero. Pero cuando lo casteamos con string, pues de repente ya, si vemos que es isInstance, pues ya es un string. Y de nuevo, al revés, lo mismo, ¿vale? Number from string, es decir, tenemos un string y lo queremos castear a un int, simplemente es tan sencillo como coger el string, con meterlo como si fuese un parámetro del constructor del entero y ya lo tenemos, ¿vale? O sea que castear en Python es tan sencillo como envolver nuestra variable en el nuevo tipo que queremos que sea. No, obviamente no todos los tipos se pueden castear a todos los tipos, ¿vale? Si intentamos castear un iterable, por ejemplo, una lista a, a un entero, pues nos dirá que esto yo no puedo convertirlo a un entero, ¿no? O, por ejemplo, un nulo, un tipo nulo, que también es un tipo de datos, el non-type, tampoco se puede castear a un entero porque no sabe qué hacer con ese tipo. Pero bueno, como que los casteos obvios, ¿no? Como de string a número y demás, son bastante sencillos. Así, y nada, por ahí tenemos. Voy a ver, leer si tenéis alguna duda. Sí, efectivamente, el término correcto es un lenguaje débilmente. Sí, porque sí que tiene tipos, pero no es eso, no es fuertemente tipado, es decir, no está forzado a que cada variable tenga que tener un tipo designado y además que tengas que decir qué tipo es antes de la. O sea, que tengas que declarar la variable con el tipo. Pero vamos. Em, sí, para reservar el lenguaje, vale, sí, sí. Nice. Es la notificación arriba, Bueno, Pi. se me están viendo las notificaciones. Bueno. Sí, como que TLP, pues va a ser que no, ¿no? Porque no están haciendo mucho con el tema de la cuarentena. Pero bueno, que. Haces por decir. Nada, sigamos. Strings, ¿vale? Concepto básico de cualquier lenguaje de programación, trabajar con strings. Como dije antes, a la hora de declarar un string, pues se puede hacer con comillas dobles, comillas simples, o en el caso de que queramos, por ejemplo, un string de múltiples líneas, pues podemos utilizar las triples comillas, ¿no? También esto tiene otro uso que vamos a ver aquí. Y todo esto sería en string, es decir, por ejemplo, el long string, ¿vale? Si lo imprimimos así, pues nos imprimiría con el formato que o sea, conserva, ¿no? El que sea múltiples líneas, tal cual como declaramos. Si llamamos a la variable, veremos que en realidad lo que está haciendo es meter aquí el carácter de salto de línea en el medio, ¿no? Veamos eso, que lo importante, que conserva, o sea, si lo declaramos con múltiples líneas, se conserva ese formato
la variable, ¿vale? A la hora de utilizar quotes, o sea, citas, ¿no? Y bueno, o comillas para hacer, yo qué sé, si estás escribiendo algo en inglés, ¿no? Tienes que utilizar una comilla. Lo bueno de que te permita jugar con el tema de dobles comillas, simples comillas, es que no tienes por qué estar haciendo cosas como declarar como que el carácter pues no es, o sea, que es un carácter especial y demás. Puedes hacer cosas como, oye, si lo que tengo es simples comillas, pues mi string lo trabajo con dobles comillas y así no tengo problemas. Si es doble comillas, al revés, lo defino con las simples comillas y no hay problema. ¿Y qué pasa en el caso de que tengamos las dos? O sea, el caso mixto, pues podemos utilizar la declaración con triple comilla, que la triple comilla al mismo tiempo puede ser doble comilla o simple comilla, como hemos utilizado aquí, y así pues podemos trabajar con mixtos, ¿no? Y vemos que al imprimirlo pues mantiene el formato tal cual, no tiene ningún problema y nos mantiene las comillas, ¿vale? Concatenación de strings. Cosa como también básica del lenguaje, ¿vale? La forma más básica de concatenar un string es tan sencillo como coger nuestra variable, un string, utilizar el operador de suma, otro string, operador de suma y ya tenemos un string construido, ¿vale? Hay formas más avanzadas que creo que lo veremos en alguno de los ejemplos, pero lo básico es, como digo, es eso, utilizar operadores de suma de distintos strings y así formamos un nuevo string, ¿no? La operación inversa, que sería el slicing, entre comillas, es decir, bueno, no exactamente la inversa, pero que en vez de unir vamos a separar. ¿Por qué? Pues porque el string en realidad, como en muchos otros lenguajes, no deja de ser un array de caracteres. Y en Python, aunque funciona como, o sea, como se puede entender al mismo tiempo, como una unidad, sí que se puede seguir utilizando como un array de caracteres. Entonces, podemos, a la string que hemos definido antes, por ejemplo, el primer carácter, pues que sería la T, podemos utilizarlo para hacer slicing a partir del séptimo carácter, pues this is, por ejemplo, o podemos hacer cosas bastante guays, como invertirlo y fingir que estamos escribiendo en un espejo, ¿vale? Que esto es, bueno, igual alguien ya lo conoce o lo haya usado en algún lenguaje, pero como el array como que se puede entender en una tercera dimensión y si la inviertes, pues obtienes exactamente el array que tenías, pero invertido, simplemente. Y aquí tenemos el mensaje que es this is a, ¿no? Vale, algunos métodos de string, cosas súper sencillas. Bueno, pues siguiendo con nuestro string que teníamos hasta ahora, si utilizamos el método upper, obviamente lo convierte a todo a mayúsculas. Podemos dividirlo, que esto sí que sería lo contrario que he dicho, unir, ¿vale? En este caso le estamos diciendo que haga el split por el carácter espacio y obtenemos un string por cada una de las divisiones, ¿no? Como hay un carácter espacio entre cada una de las palabras, pues tenemos cada una de las palabras. Ya os imagináis que con esto es la base para hacer muchos tipos de operaciones distintas sobre strings y te permite hacer muchas cosas. Si queremos ver todos los métodos que hay en una clase, y en este caso vamos a ver la de los strings, pues podemos hacer dir, ¿vale? De lo que sea, puede ser un entero, además, en este caso es el string, y aquí vemos todos los métodos que tiene. Como he dicho, como es un objeto, tiene algunos métodos o atributos que son típicos de los objetos de Python, ¿vale? Como son el class, el contains y demás. Pero bueno, aquí vemos los métodos que sí que ya hacen operaciones sobre ellos, pues que si ya hemos usado el de upper, translate, reindex, replace, split, o sea, típicos. Todo esto, por supuesto, se puede consultar con el help que hay incluido dentro de Python o podéis buscarlo en internet. Entonces, por ejemplo, si queremos saber qué hace el strip, ¿no? Que está por aquí, no sé exactamente, bueno, si está invertido, aquí, no, no sé, aquí, ¿vale? Que lo hemos visto aquí, queremos saber qué hace el strip, pues hacemos el help del método y nos dice exactamente, bueno, pues que es un método construido dentro bueno, o sea, built-in, básicamente. Y nada, dice eso, pues que nos devuelve una copia del string si hay espacios antes o después, los elimina. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un string, pues pongamos A, ¿no? Y aquí tengo no sé cuántos espacios, tengo cuántos espacios. Claro, yo si hago un print, uy, si hago un print de A, pues, bueno, aquí no lo estamos viendo, pero aquí vemos que están los espacios, pero si hago
strip nos ha eliminado todos los espacios, ¿vale? Como digo, cualquiera de los métodos podemos comprobarlos con la función de help. Vale. Y luego, sí, última cosa así interesante sobre strings, formateo de strings, ¿vale? Algo también muy utilizado en lenguajes de programación y en Python es la vida para hacer mil cosas. Así que es bastante importante aprender a hacerlo y hacerlo bien, porque hay distintas formas de hacerlo y a veces unas son más óptimas que otras, ¿no? La forma más básica, pues como esto quizás os sonará, yo creo recordar, ¿no? Esto es muy parecido a C, C++. No me acuerdo ahora mismo, pero Y sí, ¿no? Lo de porcentajes es exactamente, no sé si era exactamente igual, pero muy bueno, similar. No, el no, int la verdad era es que no me acuerdo. porcentaje de, pero bueno, más o menos. Sí, porcentaje de, bueno, claro, en este caso es string, si fuese un int, pues sería porcentaje de también. Bueno, no, se puede hacer porcentaje de y porcentaje i, o sea, las dos. Porque d es para numeric, creo. O sea, que te vale para int, para floats. Creo, no sé si me estoy equivocando. Tampoco es que mi vida consista en formatear strings. Pero bueno, tenéis el formateo como más estándar, ¿vale? Definimos un ¿cómo decirlo? Un placeholder que va a ser sustituido, ¿vale? En este caso string, en este caso entero. Y de nuevo, con el porcentaje, pues le pasamos aquí las variables que vayan a sustituirlo. Pues en var tenemos Python, en la otra tenemos el 8 y obtenemos iRatePython with height of 10, ¿vale? O sea, hemos formateado este string. Otra forma de formatearlo con el método de format, ¿vale? Que este es el método más recomendado cuando lo que sea que vayas a introducir en el string es algo que no controlas, como puede ser el caso de que sea el input de un usuario, ¿no? En este caso, bueno, nosotros lo tenemos controlado, pero por poner el ejemplo, pues de nuevo, ¿no? Con el corchete defines dónde se va a introducir esa variable y dentro del método format le das como parámetro los distintos inputs que vas a introducir en el string. Y por último, una de las formas interesantes, la última que se añadió, es los strings formateables por defecto, que se utilizan así, o sea, añades una F delante del string y puedes meter directamente la variable o el valor dentro de los corchetes y se formatea directamente, ¿no? Esto te permite, a veces hay gente que prefiere esto porque es más bonito sintácticamente y te ahorra un poco el utilizar el método format y demás. Pero bueno, el más recomendado cuando trabajas con inputs que no controlas, como pueden ser inputs de usuario, es el de format, pero cualquiera de ellos es perfectamente válido. Voy a ver si hay alguna. F en el string, exacto. F en el chat, F en el string. Number int. No, lo de number, vale. Voy a aclarar eso, pero ya que lo habéis puesto. ¿Vale? Como digo, en Python no hace falta indicar de qué tipo es una variable, pero una forma de la que se puede hacer es si yo hago esto, ¿vale? Si lo hago tanto en la declaración de un método como una variable, lo que estoy diciendo aquí es que number espero que sea del tipo int. Pero como no es fuertemente tipado, no quiere decir que luego aquí yo no pueda meter otra cosa. Es decir, bueno, de hecho, en este caso creo que me lo va a validar y no sé si me va a. No, mira, se lo come, ¿vale? O sea, aunque yo le he dicho que espero un int, cuando le he metido un hola, joder, ahí está. Automáticamente ha entendido que number es un string. ¿Para qué nos sirve en realidad esta tipificación? Simplemente a la hora de leer código, si se utiliza sobre todo en métodos y demás, si quieres indicarle a alguien que esté leyendo tu código que le quede bastante claro qué estás esperando, o sea, qué tipo de variable estás esperando a la entrada o qué va a devolver esa función, pues puedes indicarlo así. O sea, es muy sencillo. Pero no hace falta, ¿no? En este caso lo he utilizado para que veáis los distintos tipos que hay de datos, pero no hace prácticamente nada, por así decirlo. Buen comentario. Sí. Vale, no hay más cosas. Ok, vale. Listas, tuplas y diccionarios, ¿vale? Aquí ya vamos otros tipos de datos también de los más usados en Python, ¿vale? Como ya vimos arriba, para declarar una lista súper sencillo, inicializamos una lista, podríamos inicializarla vacía, es decir, podríamos decir mylist igual a lista vacía, ¿vale? Y aquí ya estamos diciendo que esto es una lista. Por lo tanto, ¿por qué nos interesa hacer esto en realidad? Porque aquí ya podríamos empezar a trabajar con los listas. Si yo obviamente tengo un mylist y lo hago non, aunque yo lo quiera trabajar con una lista, si no sé, intento obtener un elemento de la lista, ¿no? Pues obviamente me va a saltar una excepción. Sí. Colócate un poco el casco, que creo que se oye un poco mal. Ah, espérate.
Yo ahora no te estoy escuchando, pero tú me deberías escuchar a mí. Sí. Sí, ¿no? ¿Ahora sí? No. ¿No? No, Vale. se te escucha aún peor. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora Ahora da sí. bote. Vale, es que se le va la olla. No quería usar los cascos en este taller, pero por cierto problema que se me acoplaba el sonido de Alfredo, al final he tenido que usarlos y por eso a veces se le va la olla, ¿vale? Lo siento si pasa, avisadme y lo soluciono. Vale. No sé exactamente en qué momento se me había dejado de escuchar, pero bueno, lo que estaba diciendo era eso, que si tú no inicializas aquí como una lista vacía, obviamente no puedes tratarla como una lista porque no es del tipo lista. Entonces, si yo aquí quiero ya trabajar como si fuese una lista, pues la podría inicializar y no tengo el contenido de la lista, pues la inicializo como una lista vacía y ya está. Pero si la quiero inicializar como una lista ya con objetos dentro, o sea, con lo que sea dentro, pues lo puedo declarar. Y como veis aquí, las listas pueden tener, o sea, contener distintos tipos de datos a la vez y no hay ningún problema, ¿vale? En este caso, pues un string, un entero, bar, no sé lo que era, pero bueno, una variable, lo que sea, y el float, ¿vale? A la hora de concatenar listas, igual que hemos visto con el string, muy sencillo, operador de sumando y podemos concatenar directamente una lista. Lo que también podemos hacer es hacer con el método extend, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Como veis aquí, pues en combo list hemos juntado la lista 1, 2, 3 y ABC y luego le hemos utilizado el método de extend para extenderle una lista más, ¿no? Entonces aquí al final tenemos la lista pues, con todos los elementos que hemos extendido, ¿vale? Y importante, ¿por qué pongo esto así? Vale, esto pasa habitualmente con ciertos métodos de los objetos de Python, que es que la gente la primera intuición que te da al utilizar esto es como que, vale, hago un combo list extend, vale, y lo que me devuelva es la nueva lista. Pues no, porque extend no te devuelve nada, ya que el método se aplica sobre la propia lista. Entonces, como veis aquí, a la hora de imprimir el new list, lo que yo he intentado sacar como new list, no tengo nada, porque el método no devuelve nada. El método, o sea, el extend, se ha aplicado directamente sobre combo list, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta algunas veces porque es eso. Estos métodos trabajan directamente sobre el objeto sobre el que se aplica. Si quisiésemos hacer una nueva lista sin afectar a combo list, pues tendríamos que hacer un new list, lista vacía y en el new list extend combo list, ¿no? Y ahí tendríamos pues, la nueva lista sin afectar a combo list. Entonces, vale, como hemos visto también en caso de los string, los slicing funcionan exactamente igual, ¿vale? De todos los elementos que tenemos combo list, pues queremos del segundo al sexto y, bueno, el tercero en realidad, porque el índice empieza en cero, como es obvio. Y nada, hacemos slicing igual, esto funciona exactamente igual, no es nada novedoso. ¿Qué pasa con las tuplas? Vale, las tuplas funcionan prácticamente igual que una lista, en el sentido de, vale, la declaro con una tupla, lo único es que lo declaro con paréntesis en vez de con corchetes, ¿vale? Y tengo mi tupla, que se imprime con sus paréntesis, y puedo trabajarla como una lista en el sentido de que tengo el slicing, tengo los índices y demás. ¿Qué ocurre con las tuplas? Que las tuplas no son mutables. Es decir, yo una lista sí que puedo mutarle, puedo quitarle elementos, sumarle elementos, cambiarlos de orden, y no hay ningún problema. Una tupla no. Una tupla de cuando se declara hasta el final de su vida, entre comillas, en el código, sigue teniendo, o sea, no es mutable, sigue teniendo los mismos elementos en el mismo índice, ¿vale? Eso es lo único que cambia un poco. Y eso nos da pues algunas funciones, de hecho, si hacemos un dir de tuple directamente, ¿vale? Aquí tenemos pues, el index, que es que si conocemos un elemento de la tupla y queremos obtener el índice, pues hacemos el tuple index y el elemento y nos devuelve el índice, como si estuviésemos intentando, bueno, sí, como si estuviésemos buscando el índice en una lista, ¿vale? Pero es eso, que no es mutable, la única diferencia. Diccionarios, lo mismo, ¿cómo se pueden declarar? Pues eso, llamando directamente al constructor de dic o haciendo la declaración esta con los corchetes, ¿vale? Con key value, de nuevo también en tipos mixtos, no hay ningún problema, como es obvio en un diccionario.
¿Y qué ganamos con los diccionarios? Bueno, como ya sabéis, un diccionario nos permite llamar a los contenidos a través de las claves que definimos, ¿no? En este caso, nuestras claves son name y age, como podemos ver aquí. O sea, de hecho, métodos propios de los diccionarios, pues el método case, que nos devuelve un dictcase de las claves del diccionario, y el método values, que nos devuelve los valores. Si queremos acceder a un valor del diccionario, metemos la clave, en este caso myDicName, y nos devuelve el valor pi. Ya está. Muy, muy sencillo. Vale. Otra cosa guay en diccionarios y también se puede utilizar en listas y demás, la operación de in, ¿vale? In nos permite comprobar si algo está en algo. Entonces, si yo tengo si tuviese una lista de enteros, pues, por ejemplo, como puede ser, bueno, sí, la de combo list, ¿vale? Que recordemos, tiene todos estos números, ¿vale? Yo puedo comprobar, o sea, puedo comprobar si 1 está en combo list y me devuelve un true. Obviamente, si yo le digo si 10 está en combo list, me devuelve un false porque no hay 10 en combo list, ¿vale? Pues con los diccionarios igual. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Por qué estaba este punto aquí? Porque en los diccionarios, cuando estás haciendo esto, en realidad estás haciendo myDictKeys, ¿vale? Entonces, esto a veces también es un error común. Gente que intenta comprobar si un valor está dentro de un diccionario, como puede ser el valor pi, que efectivamente está en myDict, utilizando el método de in, ¿vale? Pi in myDict. Sí, o sea, este valor sí que está en el diccionario, pero en realidad como lo que estás haciendo es comprobándolo contra las claves del diccionario, como no hay ninguna clave que sea pi, aquí te devuelve false, y sin embargo name, pues que sí que están las claves, te devuelve un true. ¿Vale? Otra cosa así a tener en cuenta. Pero nada, y con eso ya, cosas básicas de datos, pues mirar cosas más avanzadas, pero es como lo básico para manejar. Repito, si alguna cosa habéis perdido, está en el repositorio, y cualquier cosa ponerlo por el chat y lo intentamos aclarar. Así que nada. Vale, conditional statements, ¿vale? Condicionales, otra cosa clave de la programación. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿vale? De hecho, aquí vemos varias cosas. Para empezar, bueno, utilizamos el print, no sé qué, y utilizamos el método propio de Python de input para recoger el input del usuario, ¿no? Pues en este caso, lo guardamos en la variable, bueno, lo casteamos entero, porque obviamente el input por defecto es un string, lo casteamos entero, o sea, estamos aquí, anidando conceptos que hemos dado, y lo guardamos en age. Y entonces aquí comprobamos si el valor es menor que 18, ¿vale? Hacemos lo que sea. El if, ¿vale? Que esto es otro tipo de cláusula, que quiere decir, si no es menor que 18, comprobamos si es menor que 24, y si no es ninguna de estas dos, ya tenemos el else, ¿vale? Lo más habitual, estaréis habituados al if-else. El if nos permite introducir un tercer elemento a los condicionales, que nos permite comprobar una segunda condición sin ser el else, o sea, sin tener que estar anidando, pues lo típico que sería else, if, age, tal, no sé qué, pues no hay que anidarlo, porque podemos utilizar el if para comprobar las condiciones que nos dé la gana. O sea, aquí podemos ir añadiendo el ifs, lo que queramos, y si ninguno de ellos se cumple, entonces ya saltará el else, ¿vale? Otra cosa que podéis ver aquí, vale, lo que había hablado de la indentación, como veis, efectivamente, aquí no estamos abriendo corchetes, no estamos haciendo cosas raras, simplemente es tan sencillo como declarar como el if, la condición, en este caso age menor que 18, dos puntos, ¿vale? Indentamos, y este es el bloque de código que estaría dentro del if. O sea, es un lenguaje indentado, o sea, súper sencillo, yo creo que muy visual y muy claro, ¿vale? Entonces aquí vamos a introducirle, vamos a decirle que pues, tenemos 16, pues entra en la primera, you're probably not in college, ¿vale? Si lo vamos a correr y le decimos que tenemos 20, pues you're probably in college, y si lo vamos o sea, salta la segunda condición, ¿no? Al if, y si le decimos pues, que tenemos, yo que sé, 27, pues nos dice que seguramente estemos en la universidad, en el caso de estudiar en la UPM puede ser, y salta ya al else, ¿vale? Muy sencillo. Cosas más complejas. Bueno, ya podemos trabajar con operandos, ¿no? Operaciones de combinación de condiciones dentro de un if, ¿vale? Aquí he hecho como un popurrí de un poco todo lo que se me ha ocurrido que es lo más típico usar, pues cosas obvias como el menor, mayor. Si queremos comprobar si un valor, o sea, una variable toma un valor, pues lo hacemos con el igual igual, ¿vale? Si quisiésemos comprobar lo contrario, es decir, distinto, pues sería con exclamación igual, ¿vale? Aquí lo que estamos comprobando es si eso sí vale 0. ¿Vale? Como igual estáis ya viendo, no tiene mucho sentido esta comparación de condiciones, pero bueno, era para demostrar un poco cómo funcionaba, ¿no? Entonces, en este caso, pues estamos comprobando que 10 es menor que 11, sí, y
y aquí tenemos otra condición que es un OR, que o 12 mayor que 13, lo cual no se cumple. 1 tampoco es igual que 0, o sea que esto no lo es, por lo tanto esto 2 es un NOT. Pues si sabemos un poco de esto que era en álgebra, en lógica, bueno, sí, en lógica. Aquí tenemos una condición que se cumple y otra que no se cumple, y como es un AND, pues no se cumple, pero todo lo podemos negar con la cláusula NOT delante, ¿vale? Y entonces obtenemos al final el correcto, ¿vale? Pero eso es un ejemplo para que veáis los distintos operandos que hay, ¿vale? Muy sencillo. Ya, como digo, comprobaciones típicas de mayor, menor, eso si queremos un valor igual, para unir dos condiciones tenemos el OR, para unirlas, o sea, para unir dos condiciones con una combinación lógica de OR, pues el OR, si es un AND, pues un AND, y si es negar todo, pues un not delante. Bastante sencillo, bastante claro, yo creo. Muy bien. Checking for nothing. Esto es un concepto también interesante y muy típico de usar en Python. Una de las condiciones también como de las más usadas a la hora de trabajar, por ejemplo, para comprobar si las variables toman valores o demás, es comprobar si la variable, es decir, por ejemplo, aquí ¿no? tenemos myString, pues tenemos un string vacío, una lista vacía y un nothing que es un non, ¿vale? Si yo meto esto, como veis, aquí hemos comprobado una de las formas de hacerlo, pues que myString efectivamente es string vacío. Eh, Otra forma de comprobarlo es si mylist, o sea, aquí, si hubiésemos puesto esto, ¿no? If mylist, pues nos imprimiría que esto es que esto es una empty list. Perdón, o sea, nos imprimiría porque no entra aquí en esta condición. Entonces le metemos el not delante, ¿vale? Y entonces nos dice que es un empty list. ¿Por qué? Porque las inicializaciones por defecto de las variables, en el caso del string, por ejemplo, es el string vacío, en el caso de la lista vacía, diccionario vacío, en el caso de los enteros, el 0. Cuando se evalúan contra el if, pues obviamente dan son una condición negativa, por lo tanto es como si fuese un false, ¿no? Y en el caso del non, lo mismo. ¿Esto para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, a la hora de utilizar un método, o sea, dentro de un método, dentro de una función, tenemos un parámetro que esperamos que nos pase el usuario, pero no nos lo pasa, o sea, entra como non, es decir, no está inicializado, pues podemos comprobar si ha sido inicializado pues, con una condición tan sencilla como eso. Si en este caso estamos comprobando lo contrario, pero bueno, si hiciéramos if nothing, ¿vale? Es decir, si nothing tuviese algo, entra, y si no, pues no entra, ¿no? Muy, bastante útil. Ya si trabajáis con Python veréis que lo utilizáis bastante a menudo, ¿vale? Y luego, el condicional más famoso de Python, if name igual a main, ¿vale? Esto es, quizá el que haya trabajado con Python lo entenderá, o sea, es la forma por defecto correcta de inicializar un script, porque cuando tú llamas a un script directamente desde la consola, el name de ese defecto toma el valor main y por lo tanto aquí podrías hacer la llamada a tus funciones, el inicio, ¿no? del script directamente aquí. En este caso, pues tenemos un hello Python. Muy sencillo de nuevo. Veo que no hay dudas. Yo no sé si es que la gente ya no está escuchando o que está quedando todo claro, pero yo sigo para adelante. Vale, bucles. Otro de los pilares claves de la programación, ¿vale? ¿Cómo pensamos en los bucles? ¿Vale? Aquí vamos a declarar una lista con números de 1 al 6, ¿vale? La forma en la que normalmente cuando venimos a estos lenguajes pensamos en la programación sería esta, que es para un índice en un rango, ¿vale? Sabéis que esto es un poco complicado. O sea, si yo quiero recorrer esto, ¿vale? La forma más inspirada en C sería algo así, que sería coger la longitud de la lista, sacar la longitud con la función de len, ¿vale? Que eso nos devolvería pues, el número de elementos que tiene. Hacer un range, que un range no deja de ser, o sea, si yo hago un range 10, ¿vale? Lo que me devuelve, bueno, perdón, si lo casteo debería dármelo, creo. No, vale. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, da igual. La cosa es que un range nos da para Python funciona como un iterable, ¿vale? Si yo defino un range hasta 10, lo que hace es crear un iterable de 0 a 10, bueno, de 0 a 9, perdón, porque es inclusivo por debajo pero exclusivo por encima. Y entonces, pues este valor va tomando todos los valores de la longitud de ese carácter y luego iríamos llamando con el índice a cada uno de esos elementos, ¿no? O sea, eso sería lo que en C, otro lenguaje, pues sería el típico de for i igual a 0,
Bueno, no voy a escribir entero, pero bueno, pues ya me entendéis. Igual a 0 y más, hasta i menor que el longitud del array, ¿vale? Esa es como la forma en la que la gente pensaría. Y como vemos, pues nos funciona, nos imprime todos los elementos del 1 al 6 sin ningún problema. ¿Cómo se trabaja en Python? Como los elementos, como seguramente me habéis oído hablar, el término iterador, ¿vale? Las listas, los diccionarios y otros elementos, o sea, otro tipo de datos más avanzados son iteradores dentro de Python. ¿Qué significa esto? Que cuando se utilizan dentro de un bucle, o sea, cuando se utilizan así en una sentencia for, lo que realmente está haciendo Python es llamar a una función de iteración que le está pidiendo el siguiente elemento dentro del iterador hasta que no quedan elementos, ¿vale? Esto es la parte un poco de Python funcional. ¿Qué nos permite eso? Pues que en realidad, si yo tengo una lista de elementos, si yo digo for numbering numbers, o sea, para el elemento dentro de la lista, pues me devuelve cada uno de los elementos que hay dentro de la lista y los puedo imprimir directamente. Y por eso los bucles for en Python son mucho más bonitos. Por otra parte, el otro bucle más utilizado, que yo sinceramente en Python no utilizo mucho y creo que la mayoría de la gente intenta evitar, pero bueno, hay situaciones en las que no te queda otra y a veces que también es la forma correcta de proceder. Bucle while, muy sencillo, lo mismo, ¿vale? Hacemos lo típico, declaramos pues igual a 0, mientras si no tome el valor, o sea, aquí evaluamos una condición, en este caso es que i no tenga la longitud de numbers, pues imprimimos el índice y vamos sumando, ¿vale? Esto es muy parecido a lo que tendrías de un lenguaje tipo C y de nuevo funciona igual, ¿vale? Pero muy sencillo, un while y la condición dentro y adentro hacemos lo que nos dé la gana, ¿vale? Mientras se cumpla la condición se ejecutará lo que hay aquí dentro, como en cualquier otro lenguaje de programación. Vale, Python Comprehensions, aquí ya entramos en cosillas más guays de Python, efectivamente, sí, dice ahí Néstor, ¿no? Es parte favorita. Sí, se me está sacando. Gracias, Pepito Grillo barra Néstor, por recordarme que beba un poco. Todo para Vale, adentro. topa adentro. Sí, ahora mucho mejor. Vale, Comprehension en Python. Yo creo que de la gente que utiliza Python todos los días, es como de las cosas más guays que te sacan de muchísimos apuros y te simplifican mucho el código. Como he dicho antes, los objetos de tipo iterador dentro de Python, como son listas, diccionarios y demás, en un bucle for, ¿no? Como es un iterador, se puede ir sacando elemento a elemento lo que haya dentro, ¿vale? O sea, va iterando dentro. ¿Qué pasa? Que la list comprehension nos permite hacer, o dict comprehension nos permite hacer una cosa por encima, que es que si yo voy sacando elemento a elemento de dentro, puedo al mismo tiempo construir un nuevo elemento de tipo iterador al mismo tiempo que lo saco de otro iterador, ¿vale? Para aclarar esto, es decir, yo aquí lo que hago es recorrer, ¿vale? De los elementos en numbers, for numbering number, ¿vale? Me está sacando, entonces yo le digo que para cada número, ¿vale? O sea, perdón, para cada número dentro de números, me introduzca el número en la lista, ¿vale? Esto sería lo mismo que si yo hiciese for numbering number y numbers, bueno, digamos que tengamos events list, ¿vale? La declaro como vacía. Ahora veis, por ejemplo, una utilidad de declararla como vacía. Y entonces hago events list append number, ¿vale? Y si, bueno, y de hecho, si aquí al final imprimo events list, ¿vale? Veis que pues tengo una copia de lo que hay en numbers, ¿vale? Pues este trozo de código lo podemos simplificar con algo tan sencillo. Imagínate que no tengamos esta condición, ¿vale? Que no voy a copiar por aquí. Pues aquí lo tenemos. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recorriendo un iterador al mismo tiempo que construimos un objeto iterador. Es una maravilla. O sea, esto de verdad que cuando empezáis a hacer cosillas un poco más avanzadas con Python, os salva de muchas cosas, os permite hacer un montón de cosas, como funciones lambda, además, y es muy guay. Y como habéis visto, que ahora lo he quitado de aquí, no es que no se queda solo en esto, que podemos construir a partir de un iterador otro iterador en tiempo de ejecución con una sentencia tan sencilla, sino es que además aquí le podemos meter condiciones, que es la polla. Que es que podemos, si yo estoy sacando de numbering numbers, pues podemos hacer que introduzca el número si se cumple esta condición, que en este caso ya os sonará, que es la condición para comprobar si un número es, bueno, lo típico que se utiliza, ¿no? El módulo para comprobar si un número es par o impar. En este caso estamos comprobando que sea par. Y aquí tenemos, ¿vale? Entonces, como habéis visto, recorre numbers y si se cumple la condición de que el número tiene módulo 0 dividido entre 2, o sea, si es par,
me lo introduce en la nueva lista. Entonces he sacado los elementos pares de la lista que tenía de números. Crema. ¿Vale? Los do while. Sí, los do whiles como tal no existen, pero hay formas de implementarlos. Pero bueno, en teoría no deberías necesitarlos, de hecho. O sea, deberías evitarlos. Pero bueno, sí que se pueden hacer, pero no hay problema. Bueno, de hecho, ahí, te ha puesto Néstor un ejemplillo. Pero bueno, las comprehension se pueden hacer tanto en listas como en diccionarios, ¿vale? Lo mismo. En este caso, vamos un paso más allá. Como es un diccionario, pues tenemos un key y un value. Así que en este caso, ¿qué estamos haciendo? Pues lo mismo que antes, recorriendo en el range, ¿vale? De 1 a 10, porque repito, cuando es range es del elemento inicial inclusivo al final exclusivo, entonces no llega a 11, llega hasta 10. Entonces aquí tenemos un rango de 1 a 10, ¿vale? Y para cada número en el rango, guardamos en un diccionario, por una parte, el número y por otra parte, el resultado de evaluar la condición de si es par. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues un diccionario con cada número y un booleano de si es par o no es par. ¿Vale? Como vemos, el 1 es impar, el 2 par, algo así. Y así hemos construido un diccionario con la fórmula de comprensión, súper sencillo. Y como digo, esto nos da pues, cosas muy potentes cuando estás haciendo ya código más avanzado, ¿no? Sobre todo a la hora de tratar datos, por ejemplo. ¿Vale? Y lo mismo se puede hacer con los sets. ¿Cuál es la peculiaridad de los sets? Aquí introducimos un nuevo tipo de datos, ¿vale? Un set sería como una lista de elementos. ¿Qué ocurre? Que en un set solo puede haber una instancia de elemento igual. Es decir, muy sencillo, ¿no? Si yo tengo una lista de números, en este caso, pues como habéis visto aquí, que pues tengo de 1 al 10, pero tengo números repetidos, pues aquí no, en un set no puedo tener repetidos, porque no puedo tener elementos iguales. Entonces, cuando yo casteo, o bueno, más bien, en este caso no estoy casteando, estoy generando un set a partir de una lista con el set comprehension, lo que estoy haciendo en realidad, y luego lo casteo otra vez a una lista, es sacar, o sea, fuerzo, porque como en el set no se pueden introducir elementos repetidos, fuerzo a que solo se introduzcan en el set un número por cada vez. Entonces, si yo tenía aquí números repetidos, como es el 4, el 6 y demás, en el set se quedaría en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Muy sencillo. Y aquí lo vuelvo a castear a una lista para hacer un poco el caso de uso de quiero sacar los elementos únicos de una lista, ¿vale? Pero si lo imprimo como un set, pues veréis que simplemente me lo imprime pues como un set, ¿vale? Que es con corchetes, como si fuese un diccionario, pero en vez de key values tengo valores directamente, ¿vale? Pero si lo casteo de nuevo a una lista, porque de set a lista es muy sencillo pasar, pues en realidad lo que he hecho con este trozo de código es conseguir los elementos no repetidos, o sea, los valores únicos de la lista. Bastante guay. Pero bueno, nada, eso, Python Comprehension, súper chulo. Podéis echarle más un ojo en detalle en cualquiera de las fuentes que pusimos al principio del taller y que están en el repo. Se pueden hacer cosas muy guays. Pasamos ya a otro concepto un poco más avanzado y seguramente esto es algo que se utiliza más cuando ya estás haciendo proyectos, no tanto cuando estás jugueteando y haciendo scripts, que es el control de excepciones, ¿vale? Hace un rato os he enseñado lo que pasaba cuando intentabas llamar a un método de algo que no era un objeto, ¿no? Al que le corresponde ese método. En ese caso me refería, por ejemplo, si yo tengo un A y lo declaro vacío, o sea, un non, ¿no? Y yo intento llamar pues, a algo de ahí, obviamente, pues como esto no es una lista, pues me salta una excepción del tipo type error, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de que hiciese una lista vacía e intentase sacar el tercer elemento, pues me saldría. Perdón. Me saldría un index error porque no está ese elemento en la lista, ¿vale? Estos son excepciones. Como en cualquier otro lenguaje, Python también tiene excepciones. Y como cualquier otro lenguaje, tiene una forma de manejarlas. Y además una sintaxis bastante sencilla. Bueno, entonces, aquí vemos, pues, por ejemplo, para que veáis un ejemplo de excepción, pues igual que antes nos ha dado el type error, el mismo tipo. Obviamente no podemos evaluar un string contra un entero, así que nos salta un error y no se mete obviamente en el bloque, perdón, y nos salta directamente el error y nos dice pues el error de porque no se puede, no está, esta operación no está soportada con estos dos tipos de datos, ¿no? ¿Cómo podemos controlar esta excepción? Muy sencillo, con un try except, ¿vale? Súper sencillo. La sintaxis básica es literalmente try, vamos aquí que hacemos algo, perdón, ¿vale? Try except, ¿vale? Esto funcionaría
sea, aquí imaginemos que hay código, ¿vale? Que no hay un. Aquí hay un, yo qué sé. Hay un 10 más 1. Lo que sea. Da igual. Bueno, esto aquí no se puede hacer, tienes que hacer un pass, ¿vale? Porque eso, de hecho, es una cosa que no he dicho. Cuando tanto en los condicionales como en los bucles o como en este caso, si tú haces esto, o sea, aquí Python está esperando que aquí haya algo. Si intentas meter esto en el código, si intentas meter un if true, ¿no? Por ejemplo, y lo dejas vacío, pues obviamente te da un error porque se espera algo aquí. Y como no hay nada, obviamente pues salta una excepción, ¿no? Entonces siempre tiene que tener contenido. Para eso, cuando no sabes exactamente qué vas a meter, me lo habéis visto hacer antes, ¿vale? Puedes hacer aquí la fórmula pass, ¿vale? Y se lo cambia. Que realmente lo que está haciendo aquí es entrar el código y el pass simplemente pues continúa sin ningún problema y ya está, ¿vale? Pero bueno, eso, como estaba diciendo, se podría utilizar así directamente con try step. ¿Qué ocurre? Que esto no se recomienda. Y repito, si de verdad queréis utilizar Python bien, no lo hagáis nunca. Porque esto es un bare except, ¿vale? O sea, estáis cacheando excepciones un poco, se diría, por cachear, ¿vale? Y esto no hay que hacerlo. Que no es muy distinto de hacer un step exception, pero esto es algo un poco más controlado, ¿vale? Porque aquí ya estás cacheando, estás concretamente diciendo que lo que estás esperando que se levante si hay un error, eso es una excepción, ¿vale? Y esta es la forma correcta, o sea, esto, aunque se puede hacer, evitadlo, ¿vale? Y no cuesta nada poner un step exception y ya está. Y tenéis controlada la excepción. Como Pero veis aquí, pues funcionalmente es lo mismo. funcionalmente es lo mismo, sí. Pero a la hora de escribir buen código, pues eso, es muy sencillo meter un exception y ya está, ¿vale? Jo- Entonces, como estábamos viendo antes, este código, que es el mismo que hay aquí, saltará con un type error, ¿vale? Y con el step lo estamos recogiendo ese error, evitando que nos rompa el flujo del código y pues hemos metido un print para que veamos que se mete aquí y podemos aquí ejecutar lo que queramos, ¿vale? Esto es lo que se llama un protocolo de excepción. En este caso es imprimir algo, pero podría ser lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿cómo se levanta una excepción? Pues muy sencillo, con un raise. Aquí he puesto dos, pues para que veáis un ejemplo de, obviamente, cuando se levanta una excepción en el código, lo que haya después no importa, porque para el flujo del programa. Entonces, da igual, aquí he levantado dos excepciones, pero en cuanto se levanta la primera, pues ya la segunda no se ejecuta, ¿vale? Pero levantar una excepción se utiliza con la cláusula raise y con eso lo que haces es saltar una excepción. Podrías hacer un raise exception súper sencillo, ¿vale? Y saldría una excepción. De hecho, puedes hacer, si no quieres hacerte un custom exception o un tipo de excepción ya implementada, pero quieres que salte un mensaje, pues algo ha ido mal. Pues ya está. Y aquí nos imprime que la excepción es que algo ha ido mal. ¿Vale? Muy sencillo. Repito, esto es indiferente porque nunca va a llegar a esa parte del código. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede hacer guay con la cláusula de try step? Pues que se puede hacer control de excepciones muy granulado, en el sentido de que, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tengo declarado my dig value, ¿vale? Y vamos a intentar hacer, vamos a entrar aquí, va a intentar sacar lo que haya dentro de value. Como efectivamente sí que está la clave value, no hay ningún problema, es decir, no sucede ningún error. Así que, como no ha habido ninguna de estas excepciones que hemos puesto aquí por ejemplo estamos cacheando una excepción del tipo key error, ¿vale? Y aquí cualquier otro tipo de excepción, o sea, no hay nada, no hay ningún problema, pues se introduce en la cláusula else que sigue al try, que lo que viene a significar es como si esto fuese el if, ¿vale? Este fuese el if. Si no ocurre ninguna excepción, pues me meto en el else, ¿vale? Nos ha dicho que no ha ocurrido ningún error. Y la cláusula finally, que la cláusula finally, independientemente de que haya una excepción o no haya una excepción, es decir, eso, independientemente de que aquí falle o no falle, siempre se va a ejecutar. Esto es útil cuando queremos asegurarnos de que algo se va a ejecutar sí o sí, falle o no. Por ejemplo, cuando estamos abriendo un fichero, o sea, trabajando con un fichero, ¿no? Imaginaos que, o con un buffer de cualquier tipo, abrimos el buffer, o sea, tenemos la apertura del buffer y las operaciones dentro. Si algo se falla aquí y queremos controlar que no se quede el buffer abierto, porque yo que sé, por algún casual, pues no tenemos esa excepción controlada, pero por lo tanto no se nos va a romper la ejecución del programa, pero no queremos que el buffer se quede abierto, pues metemos en el finally el cierre del buffer y haya excepción o no haya excepción, siempre se va a cerrar. Entonces, aunque se rompa o no se rompa lo que haya en el try, siempre se cerrará. Luego siempre se hará lo que tenga que hacer aquí, ¿vale? Vamos a ver el caso, por ejemplo, si salta una excepción, pues obviamente si hacemos un key error, es decir, si intentamos aquí llamar al key value, o sea, name, como name no está en el diccionario,
pues aquí se está levantando la sección de key error y la está cacheando aquí, ¿vale? Y nos está saltando el mensaje de key is not indeed, porque lo hemos puesto nosotros. Y de nuevo, como he dicho, el finally, antes hemos visto que también entraba en el finally, aunque no había ninguna excepción. Ahora hay una excepción, pero también entra en el finally porque esta cláusula siempre se ejecuta, ¿vale? Bien, y lo mismo, si fuese otro tipo de error, por ejemplo, porque esto es una cosa interesante, ¿no? Aquí veis que tenemos dos cats de excepciones, ¿vale? Uno que es key error y luego exception a set, ¿vale? ¿Por qué? Pues que nos permite clasificar excepciones. Nos permite, en este caso es un key error, entra aquí, pero pongamos que aquí lo que metemos es que intento sumar pues un string y un valor, ¿vale? Pues aquí obviamente el tipo de error, o sea, se ha levantado una excepción porque obviamente esto no se puede hacer, pero no es del tipo key error. Por lo tanto, se recoge en nuestro segundo catch de excepción, que es genérico. Es que si algo no se recoge aquí, va a recoger cualquier cosa que sea una excepción. Por lo tanto, recoge pues este error y lo podemos, digamos, introducir en una variable que hemos llamado e, ¿vale? Y podemos hacer lo que queramos con e. En este caso es printearlo. Y como la función print dentro de una excepción en lo que en realidad imprime es el mensaje, pues aquí nos imprime el mensaje, ¿no? Can only concatenate string, no sé qué, que sería lo mismo que nos saldría aquí de, como he dicho, algo ha ido mal, ¿no? De hecho, por ejemplo, podemos hacer la prueba. Si cogemos el rise y hacemos esta excepción que hemos puesto con algo ha ido mal, pues tendremos el mensaje que hemos incluido dentro, ¿vale? Esto está guay, pues como digo, para filtrar excepciones y hacer distintos protocolos según lo necesitemos. Pero sí, trae 2020 step COVID-19, tal cual, Néstor. Sí, eso es lo que ha ocurrido este año. Pero bueno, vale. Bueno, cualquier duda hasta ahora o cualquier cosa que no esté quedando clara, ponedlo ahí por el chat. Voy a dejar un poco de tiempo de retardo. En casa. Sí, ¿verdad? Fiesta, Y pero no en queda casa. otra. Sí, eso es lo que hay. Bueno, veo que no hay muchas dudas. Vale. Pues continúo entonces. Vale. Otro concepto importante dentro de Python, ¿vale? Las importaciones. ¿Qué es realmente las importaciones? Pues igual que en otro lenguaje, en Python podemos librerías. En Python no se llaman librerías, se llaman módulos y paquetes, ¿vale? Un módulo sería como en el caso de Java, sí, una clase, ¿no? El fichero de una clase, pues sería el módulo. Y un paquete, pues sería o sea, una librería entera, ¿no? Con todos sus módulos dentro, ¿vale? Más adelante, bueno, no sé si hoy lo veremos, pero bueno, en un más avanzado podemos ver un poco cómo se trabaja en un proyecto propio con librerías, módulos, importaciones y demás, pero en este caso muy sencillo, ¿vale? Podemos importar las cosas que tenemos instaladas, que son paquetes, y podemos importar dentro cosas que estén dentro de esos paquetes, ¿vale? El import más básico, y además esto es gracioso y me sirve para introducir un easter egg de Python, ¿vale? Si tratamos de importar keys, aquí nos viene el Zen of Python de Tim Peters, uno de los co-creadores. El Zen of Python es la Biblia de Python, ¿vale? No, en realidad es como... bueno, sí, a ver, la Biblia no, sería más bien como los 12 mandamientos, ¿no? Estos son los principios sobre los que se construyó Python, ¿vale? No dice así, ¿no? Beautiful is better than ugly, o sea, bonito mejor que feo, explícito mejor que implícito, simple es mejor que complejo, etc. Lo podéis leer entero, ¿vale? Y son los principios a los que cualquier Pythonista debería intentar atenerse a la hora de hacer código. Sobre todo este. Readability counts, muy importante, ¿vale? Que el código sea leíble, por favor, chicos. Porque recordad que no solo vosotros leéis vuestro propio código, que incluso aunque lo hicieseis solo para vosotros, vuestro futuro yo lo agradecerá. Pero para otros es muy importante que el código sea leíble y que sea. Entonces, vamos a importar una de las librerías construidas dentro de Python. Hasta ahora hemos estado trabajando con cosas que ya vienen por defecto, pero ahora ya vamos a trabajar con algo que está dentro de Python, pero no. O sea, viene instalado por defecto con Python. Vamos a intentar decirlo así más o menos, pero no está como en el namespace de Python por defecto, entonces tenemos que importarlo. En este caso es la librería de math, que como ya os imagináis, es para hacer cosas matemáticas, ¿vale? En este caso, pues vamos a utilizar el método para hacer la raíz cuadrada, ¿vale? Como vemos, nos da la raíz cuadrada.
sin ningún problema. Y aquí, ¿por qué quería introducir esto? Porque vamos a introducir las distintas formas de importar cosas, ¿vale? Cuando estamos importando Math, lo que estamos importando en este caso es, bueno, Math concretamente, no sé si es un módulo o un paquete, pero bueno, estaríamos importando todo el módulo o todo el paquete que lleva ese nombre, ¿vale? Que tenemos instalado que lleva ese nombre. Y para acceder a un método dentro de ese módulo o paquete, lo haríamos de esta forma. En el caso, por ejemplo, en el método de la raíz cuadrada, pues como hemos importado math, pues math punto y el método, ¿vale? Pero podemos importar solo el método a partir de la librería. Entonces, from math import sqrt y podemos trabajar directamente, como lo hemos importado así, ya no tenemos que hacer math.sqrt, ya podemos hacer directamente sqrt y tenemos el mismo método, ¿vale? Y por último, podemos hacer lo mismo que antes, pero igual que hemos visto en el caso de las excepciones, guardando sqrt dentro de un nuevo naming que le hemos dado nosotros, que en este caso es rt. Y lo que estamos haciendo aquí realmente cuando estamos llamando rt es llamar al sqrt que hay en math, ¿vale? Aquí podríamos meternos más en profundidad sobre qué hace cada uno de estos tipos de importaciones por debajo, porque es interesante, o sea, cuando quieres optimizar importaciones y demás, no trabaja igual, o sea, uno importa concretamente el método, otro importa todas las dependencias que haya. Si Math, por ejemplo, tuviese más dependencias internamente, pues se importaría todo. Entonces, cuando estás construyendo un proyecto, eso te puede dar ciertos problemas de importaciones cíclicas y demás, pero no es ahora el momento de pararnos en esto, así que vamos a intentar seguir adelante. Veo aquí una pregunta, a ver. ¿Se puede traquear el contenido de los objetos? Entonces, ¿a qué te refieres? Si me lo. ¿Tú lo entiendes esta pregunta, Alfredo? A lo mejor se refiere a atributos, pero no, claro. Traquear el contenido de los objetos. Si lo desarrollas un poco más, seguramente te podamos contestar, Marieville. Pero gracias por preguntar. Es una. Creo que tiene pinta de ser una buena pregunta. Vale. Siguiente concepto. Ya estamos acabando con las bases, ¿eh? O sea, en poco nos ponemos ya con ejemplos, ¿vale? Funciones. Opciones. Excepciones. Se puede tracar contenidos excepciones. Sigo sin entender a qué te refieres, David. No capto exactamente a qué te refieres. Con traquear el contenido de las excepciones, entiendo. ¿Te refieres por el tema de los mensajes que hemos visto? Ah, sí, efectivamente, sí. O sea, como esto, que digamos que bueno, a ver, esta sección es un poco mierda, pero si hacemos, por ejemplo, vamos a quitar esta, ¿vale? Vale, veis que me devuelve donde está. Bueno. Ah, bueno, claro, porque está el este. Bueno, perdón. No estaba buscando esta excepción, estaba buscando esta en concreto. Vale, exacto. Cuando hay una excepción, veis que como que se señala, ¿no?, la parte de código. Sí, esto se puede sacar, porque al final la excepción no deja de ser un objeto. Entonces, si nos vamos a la exception, ¿vale? Vemos que tiene todo aquí dentro. Y el traceback, ¿vale? Que es esto que estamos imprimiendo. Bueno, ahora no sé si esto me va a funcionar, porque me acuerdo que había que declararlo de una forma concreta. Pero si yo hago el exception as e y aquí hago un print del e.traceback, no, vale. A ver cómo se hace esto. Hay una, lo que dices, o sea, entiendo lo que dices. Hay una de sacarlo, sí. Ah, no, vale, ya me acuerdo. Tienes que utilizar un otro método construido dentro de Python que te permite, a partir de una excepción, imprimir el traceback, porque el propio traceback no tiene un método de imprimir, por lo tanto no te lo va a enseñar. Pero sí que había ahora no me acuerdo cuál es, se puede buscar, es que no era traceback. Bueno, hay un método que te permite pasarle una excepción y te imprime este traceback tal cual como te lo imprimiría si no la controlas. Pero sí. Luego, lo de esto en concreto es, de hecho, se tendría que ver aquí. Todas las excepciones tienen. No sale aquí. Debería salir, ¿no? El message. Bueno, no porque te lo guarde dentro de args. Bueno, todas las excepciones tienen, por ejemplo, argumentos dentro, y uno de los argumentos estándar
de una sección cuando estamos haciendo lo de exception, algo ha ido mal, es meter un argumento de mensaje. Entonces, cuando se llama el método print dentro de la excepción, imprime el mensaje. En el caso de que no haya, como hemos visto, pues no imprime nada. Pero ahí, como le estamos pasando un mensaje, pues lo pilla y lo imprime, ¿no? Pero ahí, a la hora de construir excepciones customizadas, es decir, si yo quiero extender, bueno, vamos a ver más adelante con las clases, pero si quisiese extender una excepción, podría añadir argumentos, podría subscribir cualquiera de estos métodos e imprimir concretamente digamos, los datos concretos de la excepción, que en este caso yo creo que tú te referías a eso, al traceback, ¿no? Que es esto. Pero sí, se puede hacer. Aunque hay que decir que hay formas mejores de obtener esto con librerías más avanzadas, como logging, librerías de debugging, que es un poco lo más recomendable, ¿no? Pero bueno, sí que se puede hacer. Vale, como decía, funciones, ¿vale? Declarar una función en Python, súper sencillo, ¿vale? Utilizamos la cláusula def de definition, ¿vale? Y definimos la función. En este caso, esta función pues no tendría métodos. Como hemos visto antes, el pass nos permite, digamos, meter un bloque de código vacío, ¿no? Sin que dé ningún error. Entonces, aquí pues tengo un for. Lo que pasa es que mi for no hace absolutamente nada, obviamente. Entonces, una función un poco más útil, pues square, por ejemplo, que nos calcula el cuadrado de un número, ¿vale? Como parámetro le damos, o sea, definimos un parámetro, como hemos ya repasando un poco, ¿no? Aquí no hay que decirle de qué tipo es esta variable, aunque podríamos, o sea, podríamos decir que esperamos un entero, pero no quiere decir que esté forzado a entero. Es decir, si alguien aquí mete un square y mete de number, un string, pues obviamente esto petaría, porque, bueno, sí, esta operación petaría en concreto, si hubiese sido multiplicado por un número no, pero petaría, pero o sea, se lo tragaría, ¿vale? Porque esto no está controlado, pero se puede poner así y es como una forma de tipificar para indicar a la gente que lo que espera recibir es un entero, ¿vale? Pero no hace falta hacerlo, no pasa nada. Vale, entonces eso, definimos un square y como vemos, pues eso, cogemos el número, obtenemos el square y lo devolvemos, ¿vale? Y si yo llamo a esta función, pues me calcula el square, como cualquier método, o cualquier función en cualquier otro lenguaje, ¿vale? Aquí lo que quiero un poco enseñar es el tema de los atributos, ¿vale? Si definimos una función, pues podemos poner el atributo simplemente, o sea, la variable, ¿no? Con la que vamos a trabajar dentro de la función, pero también podemos darle un valor por defecto. En este caso, pues le estamos dando a B el valor por defecto 3 y a C el valor por defecto 5, ¿vale? Y nos devolverá pues una lista compuesta de esos tres valores, ¿vale? Cosa interesante a tener en cuenta, los atributos de una función que tienen valores por defecto deben ir siempre después de los que no tienen algo por defecto. Es decir, si yo intento definir esta función así, me va a saltar una excepción porque, como dice, non-default arguments follow default arguments. Es decir, aquellos que no tengan un valor default definido tienen que ir antes de los que lo tienen definido, ¿vale? Es una cosa a tener en cuenta importante. Ahora, cuando definimos argumentos, como hemos visto aquí arriba, podemos pasar directamente un valor, ¿vale? Obviamente, como en otros lenguajes, podemos pasar un valor, o sea, podemos asignar un valor a cada uno de los argumentos de la función, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, pues tenemos valores por defecto, o sea, si yo le paso solamente el valor 1, pues ¿qué está haciendo aquí? Asignándole el valor al atributo A y está cogiendo el valor por defecto de B y C. Entonces, cuando imprime, pues divide 1, 3 y 5. En este caso, estoy asignando un valor a cada uno de los valores, aunque es el mismo, ¿vale? Pero aquí podría poner un 4 y veríamos que se asigna, ¿vale? O sea, no está usando el valor por defecto de estos atributos, perdón, de estas variables. Pero si a veces digo como atributos y variables porque mi cerebro está cambiando entre métodos de una clase y funciones, bueno, por intentar diferenciarlos, aunque en realidad acaba siendo un poco todo lo mismo. Pero bueno. Y por último, si al asignar valores directamente a una variable concreta de una función, pues en realidad podemos colocarlos en el orden que nos dé la gana, ¿no? En este caso, pues declaramos, o sea, describimos primero el C, luego el A, luego el B, pero a la hora de ejecutar la función, pues lo sigue entendiendo como si hubiesen venido con ABC y por lo tanto a la hora de imprimir sigue el mismo orden, ¿vale? Bastante basic. Vale, luego, última cosa interesante a manejar en Python, muy típico también. Args y quarks, ¿vale? ¿Qué es args y quarks? Bien, args y quarks son una forma de dejar abierto en una función o en el constructor de una clase a que el usuario o implementador de tus métodos pueda extender pasándole a otros atributos que tú no tienes por qué conocer qué atributos son. Porque, ¿qué hace realmente args? ¿Vale?
aquí vamos a imprimirlo, ¿vale? Como vemos, args lo que hace en realidad es, si yo aquí le paso distintos parámetros, como son, por ejemplo, pues 1, 2, 3, ¿vale? Imaginemos, pongamos que no he hecho esto, ¿vale? Se me ha ido el audio un momento. Vale. Pongamos que yo tengo que tengo mi función así, ¿vale? ¿Vale? Entonces, como veis, o sea, se está metiendo dentro de args. ¿Por qué? Porque lo que estoy pasando es atributos directamente. Entonces lo está entendiendo como como una o sea, como una tupla en realidad. Y cada uno de los. Y de hecho, cuando se imprime como una tupla. Y esto, si tuviese una función aquí dentro, podría trabajar directamente. O sea, aunque yo no haya ya he hablado aquí de que voy a tener que recibir, pues yo que sé, un 1, un 2, un 3, aquí sí que podría trabajar con los contenidos de args sin saber lo que son. ¿Esto para qué es útil? Por ejemplo, si yo dentro de many llamase a otra función que sí que espera unos argumentos, yo no tengo por qué preocuparme qué argumentos espera esa función. Si lo meto como args, el usuario sabrá que tiene que meter esos argumentos, pasan directamente a la función y de esa forma yo aquí pues no estoy limitando cuál es la entrada, qué argumentos tiene de entrada el usuario. Esto se entiende mejor cuando se trabaja un poco extendiendo métodos y demás. Pero bueno, lo único importante es eso, args, captura argumentos que hayas metido aunque no estén definidos aquí y que wargs hace lo mismo, pero con la K significa key value, es decir, en realidad lo que hace es un diccionario. Como tenía antes, aquí, ¿vale? Que wargs captura los argumentos que definimos ya directamente asignándole un key y un value. De esa forma, como habéis visto, cuando corro esta función, imprimo los args, arg captura aquellos que no tienen un key definido y los imprime como una tupla, y que wargs captura aquellos que sí que tienen un key definido y los maneja como un diccionario, ¿vale? Y esto, de nuevo, concepto importante conocer, pero que en realidad se aprende a trabajar con él cuando se trabaja extendiendo funciones y demás. Pero nada, para que sepáis que existe, ¿vale? Y finalmente, ya último punto de las bases, las clases, ¿vale? ¿Cuánto llevamos? Uf, nos llevamos muchísimo, La ¿no? Bueno, una vida. hora. La vida. Bueno, como he dicho, es un taller de introducción con algunos ejemplos, pero es introducción. Yo después de esto, yo no tenía por qué pararme tanto a bases, pero como no sabía tampoco vuestro nivel, pues quería un poco tratar todo y dejaros un poco eso en el repo para que cada uno según su nivel se vaya incorporando. Ya haremos talleres un poco más avanzados con cosas más al grano, de ejemplos de uso y demás. Entonces, por último, las clases. Aquí repito, ¿no? Lo que ya he dicho, everything in Python is an object. Aquí lo podemos ver, o sea, cuando estamos imprimiendo, o sea, asignando, ¿no?, a una variable un entero, en realidad lo que estamos haciendo es inicializar un objeto int, o sea, instanciando un objeto int, y tenemos todos los métodos que tiene el int, ¿no? Que son estos, ¿vale? Em, entonces, ¿cómo creamos nosotros una clase nuestra customizada? Pues muy sencillo. Igual que antes teníamos la cláusula de def para definir una función, para definir una clase utilizamos la cláusula class, ¿vale? En este caso, class person. Esto podríamos omitirlo, ¿vale? Porque se nos permite hacer una clase simplemente declarándolo así, pero si lo hacemos con paréntesis, aquí podemos decir la clase de referencia. En este caso, bueno, podría ser vacía, por lo tanto, por defecto va a ser object, o podemos especificar que es un object. Y obviamente el que maneje un poco de PO ya se puede imaginar que aquí sería donde si yo quiero extender person pues de un int, por ejemplo, pues aquí diría que esto es un int, entonces person heredaría todos los métodos de int o de otra clase que tengamos customizada. Vamos a ver un ejemplo debajo, ¿vale? Dejar esto como estaba, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de eso. La clase, un docstring, esto de paso aprovecho para mencionarlo. Los docstring es una forma de. Bueno, me habéis visto antes introducir que a la hora de introducir comentarios en Python, pues es con la almohadilla, ¿vale? O sea, esto aquí puedo poner lo que quiera, this is a comment. Y esto es código que no se ejecuta y para que veáis que funciona, pues 10 más 10. Joder, 10 más 2, ahí está. Ya está, es un comentario, ¿no? Otra forma de comentar código, y es la habitual, cuando se comenta código no como comentarios individuales, sino un poco más por documentar código, es utilizar docstring, ¿vale? Que es simplemente pues, como instanciar en realidad strings sueltos en el código que a la hora de ejecutar no sirven de nada, pero están ahí para quien lea la documentación y luego hay librerías que te permiten generar documentación automáticamente a través de esos docstring, ¿no? Entonces, nada, aquí he puesto un ejemplo de un poco cómo sería lo típico que se haría. Y nada, y aquí tenemos un constructor, ¿vale?
el constructor es el método init. Cuando tú inicializas una clase, como por ejemplo está aquí puesto, ¿vale? Mi igual a person, ¿vale? En realidad lo que estoy haciendo es llamar al init y aquí le podemos pasar los parámetros que queramos, como vamos a ver más adelante, y llamará este método por defecto, ¿vale? Em, vale, aquí como podéis ver, bueno, el type de me pues es de main person, main porque main es nuestro módulo actual. Si tuviésemos un nombre para este módulo, pues cogería aquí el nombre del módulo y de la clase person que hay dentro de este main, ¿vale? Y se inicializa directamente, muy sencillo, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacer una clase un poco más avanzada, ¿vale? Pues en el constructor podemos pasarle, obviamente, argumentos. Ah, por cierto, importante, el self, ¿vale? El self sería el equivalente al this de Java, ¿vale? Es una referencia hacia el propio objeto. O sea, el self no es más que una referencia hacia el propio objeto que estás instanciando, ¿vale? Cuando los métodos son métodos del objeto, entonces siempre reciben el argumento self como primer argumento, ¿vale? Y esto nos sirve al mismo tiempo para llamar a otros métodos, ¿vale? Como veremos también ahí. Entonces siempre hay que tenerlos, ¿vale? En el caso de que estuviésemos definiendo estáticos y demás, que no vamos a ver mucho en este tutorial, a no ser que, bueno, que lo comentemos un poco más adelante si tenéis dudas, no haría falta. O se podría, por ejemplo, definir class y sería una referencia a la clase, ¿no? Pero bueno, el self es ese sería el dis de Java, ¿vale? Entonces, como he dicho, el constructor en este caso tiene como argumento name y age, ¿vale? Y nos asignamos, como veis, el self name igual a name y self age igual a age, ¿vale? Aquí lo he puesto porque si no lo hiciésemos aquí, la clase, o sea, si esto no estuviese aquí, ¿vale? Pongamos que esto no está aquí, pero aquí hemos declarado que esperamos que esta clase tenga los atributos name y age. Aunque nunca le asignemos un valor, name y age existirán como atributos. Entonces, cuando hagamos un dir de person, o sea, esto, veremos que los atributos están ahí. Lo que pasa es que estarán vacíos. En este caso, pues hemos dicho que están, que son tipo string entero vacío. Podemos simplemente llamarlos vacíos. Bueno, sí. O sea, podríamos hacer un non, ¿vale? Y dejarlo vacío completamente. Yo los he inicializado con el tipo que espero, ¿vale? Pero bueno, en realidad, ¿para qué los queremos aquí? Pues cuando se inicializa el constructor, les asignamos el valor que nos pasan en el constructor y en ese momento ya dentro del objeto pasa a ser, ese atributo pasa a tomar ese valor, ¿vale? Esto es programación orientada a objetos, cosas que tampoco me voy a meter muy en profundidad, pero es conceptos comunes a todos los lenguajes que trabajan con PO, ¿vale? Aquí un método de la clase, método grow, de nuevo le pasamos o sea, siempre tiene que estar el self aquí y lo que hace el grow es modificar el age, o sea, sobre el objeto, le añade o sea, lo incrementa en valor 1. Entonces eso, self age más igual a 1, sencillito. Y luego DNI, pues nos devuelve, o sea, bueno, no nos devuelve, imprime con este formato, ¿no? El self age y name. Vale, vamos a ver esta clase en acción y aquí lo vemos. Hemos instanciado una persona que sería yo, de nombre pi y age21, ¿vale? Y a la hora de imprimirlo, como no hemos definido un método print, no tiene un formato concreto, entonces nos devuelve simplemente pues, que es un objeto persona, y la referencia de memoria, bla, bla, bla. Podríamos definir un print entonces cuando hagamos un print del objeto, pues tendría el formato que nosotros quisiésemos, pero bueno, eso tampoco nos interesa ahora. Podemos llamar directamente a un atributo del objeto, en este caso a mi age, y como veis nos devuelve 21, ¿vale? Ahora llamamos al método grow, ¿vale? Y volvemos a imprimir el mi age y vemos que efectivamente ha incrementado, ¿vale? Y finalmente llamamos al método mi DNI y vemos que ha imprimido con el formato que hemos definido. Bastante sencillo, ¿vale? Aquí vamos a ver un caso muy sencillito de instanciación o herencia de clase, o sea, perdón, de extensión de una clase o herencia de una clase. Y vamos a definir por encima de la clase persona que he definido arriba, la clase coredamper, ¿vale? Aquí, como veis, ya he hecho una importación, ¿vale? De random, he importado el randint, porque lo vamos a utilizar ahora para una cosilla. Y lo mismo, tenemos el constructor aquí veis que utilizo el args, ¿vale? Y veis un caso de uso de lo que he dicho antes. No me preocupo cuáles son los argumentos del constructor de persona, simplemente los recojo con args y se los paso a su constructor con args también. Y ya el constructor se encargará de manejar. De esa forma, si yo añado o quito argumentos de aquí, no me tengo por qué preocupar de añadir o quitar argumentos aquí porque van todos metidos en el args y se le pasan al constructor. Y podríamos aquí añadir un cowarg si queremos y lo mismo, ¿vale? De hecho, lo recomendable es como meter los dos. Hacemos una llamada al super,
que lo que estamos haciendo es una llamada a la clase superior, que sería person, ¿vale? Y a su constructor. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es envolver el constructor de persona. Lo único que después de hacer las operaciones que hace el constructor de persona, que es asignar el nombre y la edad, pues a mayores nosotros vamos a crear un nuevo atributo que es associated number y le vamos a dar un formato. Aquí también quiero ver, o sea, quiero enseñar cómo podemos acceder, es decir, como ya se ha construido, o sea, se ha inicializado con el constructor de persona, CoreDumper ya tiene el name definido, por lo tanto ya lo podemos utilizar para formatear y generar el associated number, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en acción. Y el DNI, pues nada, lo que hemos hecho aquí es overwriting, ¿vale? Es para ver lo fácil que es sobreescribir una función. Teníamos la función DNI definida en persona y aquí lo que hemos hecho es sobreescribirla o sobrecargarla según de qué lenguaje vengáis. Lo que hemos cambiado es simplemente lo que hace la función, ¿vale? La llamada es lo mismo y demás y ahora mismo nos devolvería esto. Entonces lo ponemos en acción y aquí lo tenemos. Llamamos a CoreDumper con los argumentos, como veis, no los hemos definido en el constructor de CoreDumper, pero sí que lo tenemos capturado con args y si lo pasamos al constructor de persona, por lo tanto nos vale igual, ¿vale? Entonces cuando llamamos a mi age, pues tenemos aquí el 21, llamamos al método grow y sigue haciendo lo mismo que el grow de arriba, ¿vale? Incrementa el número y cuando hacemos mi DNI, como hemos sobrescrito, pues tenemos el nuevo formato. Aquí, como vemos, tenemos el associated number que he generado aquí a partir del name y a partir de un randint en mi nombre, que lo hemos asignado en el constructor, y la edad con 22, porque como hemos aplicado el growth, pues se ha incrementado. Y ya está. Y esto es un ejemplo pues, muy sencillito de cómo extender una clase. Y con esto deberíais poder tirar, vamos, de aquí adelante, de aquí a la luna, eso espero. Y acabado. Albricias. Madre mía. Venga, ¿alguna duda, chicos? Fingid que me estáis escuchando, por favor. Esas 20 personas. Demostradme que estáis ahí. Harto de Lo sé, lo sé. Aprovecho para beber con este retardo. Madre mía. Pero bueno, con esto ya os digo, hemos cubierto, a ver, el inicio, pero las bases, ¿no? O sea, aquí, pues el que ya esté más acostumbrado al lenguaje de programación, pues ya lo verá como mucho más obvio y simplemente servirá para familiarizarse con la sintaxis de Python. Quien nunca haya tocado un lenguaje de programación, pues estará un poco perdido, pero para eso es recomendable pararse un poco, leer la documentación, irte a las fuentes y demás. No hay problema, es muy sencillito. Y bueno, para el que ya sepa un poco de Python, pues le habrá parecido un coñazo. Todo esto, o casi todo, lo habrá sabido. Es lo que hay, chicos. Venga, chicos, abrid las ventanas y aplaudid a Pi. Bien, bien, bien. Vale. Bueno, pues ahora sí que sí, podemos pasar a los ejemplos. Te he subido, te he puesto el ejemplo, ¿verdad? El Sí. país NAZ corregido y demás. Vale. Vale. Pues ahora le doy el paso a mi compañero Alfredo para que os enseñe algunos ejemplos muy